cierto? Mielínico sensitivo, amielínico, porque eso lo hace sensitivo, y, y las células, pa. Y es más todavía. Dentro de la pulpa dentaria existen concreciones calcáreas, ¿ya? Los pulpitos, y que con la edad aumentan mucho, entonces esa es una endodoncia, dificulta el proceso porque hay ese tipo de concreciones calcáreas. Entonces decir lo siguiente, de la vascularización, ¿no es cierto? Todo eso, mire cómo entran los vasos sanguíneos, las arteriolas, estas que están acá por el foramen apical, ¿no es cierto? Pero ya siempre se van dirigiendo a la zona media, ya sea en la región radicular o en la región de la cámara pulpar. Entonces estos entran y salen de la pulpa por el foramen apical, ¿ya? Y son arteriolas de 150 micras de diámetro, son pequeñas en todo caso, acompañados por nervios simpáticos y sensitivos. Pero en la pulpa, ¿no es cierto?, aumenta su diámetro, su volumen en el fondo, ¿ya? Pero pierden capas musculares, dirigiéndose entonces siempre hacia el centro de la pulpa dentaria. Enviando ramas, fíjese aquí está muy bonita, enviando ramas de asa de capilares a la altura de los plexos subpapilares, ¿ya? Eh, no sé si lo vimos nosotros en la zona A celular, en esta zona de la pulpa dentaria. De tal manera que, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos que no poseen fibras nerviosas acompañantes penetran por la foramina. ¿Qué son las foraminas? Son orificios laterales adyacentes al foramen apical, que lo vamos a ver al final de esta presentación. La circulación sanguínea entonces establece una presión tisular que se halla intensa en el compartimiento extracelular de la célula, o sea, en la matriz extracelular, ¿no? Y que se construye dentro de la dentina que ocupa el espacio insistente entre la prolongación ontoblástica y las paredes de los túbulos dentinarios, o sea, la pared de, ¿no es cierto?, la matriz tubular calcificada. Entonces, en esa parte, ¿no es cierto?, en la lámina, en el fondo, ¿no es cierto?, que hay ahí, limitante, ahí se produce la presión. De tal manera que se han hecho cálculos que el volumen este líquido, ¿no es cierto?, en la porción coronaria es un 20% del volumen de la dentina cerca de la pulpa y de un 4% en el esmalte. El volumen promedio, entonces, el líquido de la dentina es de 10%. Sus vasos tienen entonces un origen común, ya que se origina en el periodonto y drena entonces por las mismas vías hacia la región mandibular, cuando sale. Ok, entonces, ¿qué nos falta ahora? Bueno, ahí muestran, ¿no es cierto?, algunos elementos, como por ejemplo la pulpa dentaria que está acá, ¿no es cierto? Y esta es la zona de los zona odontoblástica, la capa de odontoblasto, ¿ya? Ahí está la predentina que no se nota mucho y la dentina. Pero fíjese en la capa de los odontoblastos cómo se forman estos haces capilares. Migran hacia arriba, se introduce, pasan por esta zona y ahí giran después, como vamos a ver a continuación. Los capilares forman un gran plexo ahí y que bueno, son fundamentales porque llevan toda la nutrición y el oxígeno para la síntesis de dentina, para los odontoblastos. Entonces, estos vasos sanguíneos, ¿cierto? Todo lo que sean células inmunocompetentes, ¿no es cierto?, de defensa que tenemos, ¿cierto?, en la pulpa dentaria, entra en contacto con el nervio vascular y también tienen entonces una estrecha asociación con las terminaciones nerviosas. Y eso está mostrando aquí, ¿no es cierto?, las terminaciones nerviosas y probablemente estas sean las células, ¿no es cierto?, y células inmunocompetentes, lo que señala ahí. Se fija, están en esa también. Ahora, estas células inmunocompetentes y probablemente pueden ser macrófagos, ¿no es cierto?, que están en relación. O con esto, este es un nervio mixto. Esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fibras mielínicas, el resto sea mielínico. Ahora bien, aquí muestra entonces un vaso sanguíneo de esa región, muy dilatado, con el epitelio casi cuboidal, ¿no es cierto? Y por fuera la fibra muscular es lisa. Ya, capítulo que vamos a ver entonces en el siguiente contenido, después que salgamos de este tejido, ¿no es cierto?, del estudio de la cavidad oral y los constituyentes. Esto es lo que quedó pendiente. Entonces, ya vimos la irrigación sanguínea, veamos entonces la inervación. Los axosones, entonces, ¿no es cierto?, van a penetrar la pulpa, no necesariamente, ¿no es cierto?, por el foramen apical, ¿no es cierto?, por un orificio principal, y entran axones aferentes sensoriales que provienen del trigémino, que es el quinto par de
los pares craneanos. Y la rama simpática del ganglio cervical superior. Ahí entran entonces estos axones. Y estos entran por el foramen apical, entonces entran como fibras gruesas amielínicas, fíjense, gruesas amielínicas, y son las más numerosas. Y los mielínicos, que son menos numerosos, y también entran fibras, ¿no es cierto?, nerviosas amielínicas del sistema autónomo que van a inervar los vasos sanguíneos para tener la vasoconstricción y vasodilatación. Centralmente, que es la parte central de la pulpa de los nervios, ¿no es cierto?, los nervios mixtos, mielínico y mielínico, forman entonces una vaina arterial que se denomina entonces las fibras neuroadventiciales. Eso es lo que hacen, lo rodean entonces al vaso sanguíneo, a la arterial. Y fueron entonces estas fibras neuroadventiciales. Y aquí tenemos una lámina donde tengo, es un esquema, ¿no es cierto?, donde la mayor parte de los nervios llega entonces a esta zona acelular, esta que está acá, este mi puntero, ahí está. Esta es la zona oblonga, esta es la zona celular. ¿Se fija? En esta zona. Donde se ramifican, mire cómo se está ramificando y pierden la mielina y forman entonces el plexo subodontoblástico o de Ranscoff, ¿ya? Y fíjense, voy a colocar eso, voy a colocar posición en el puntero mejor. Fíjense cómo penetra, aquí está el plexo de los capilares que veíamos nosotros, ¿no es cierto? Que migra entonces, estos plexos de capilares y migra entonces y se introducen a la zona acelular. Y fíjense que se introducen, ¿no es cierto?, alrededor de los odontoblastos y luego regresan. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la fibra nerviosa. Creo que la fibra, ¿no es cierto?, puede migrarse, ¿no es cierto?, un poquitito más arriba. Ahora bien, donde la total de estas fibras, ¿no? Entonces estamos hablando de las fibras nerviosas, rodea el inicio de las prolongaciones odontoblásticas, estas que están acá, ¿ya? Para luego regresar entonces a la pulpa dentaria. El resto termina en los límites pulpo de predentina, entonces en esta región, ¿ya? Pulpa predentina. Perdón, es la zona orbital, es pulpa predentina, esta que está acá. Pulpa predentina, me transcurrí. Pero también ingresa entonces el interior de los subdentinados de un tercio, ¿no es cierto?, interno de la dentina. O sea, no es tanto lo que migra entonces estas fibras. Preferentemente están acá, entonces, ¿no es cierto?, la pulpa predentina y interior, entonces, también podemos encontrar un tercio de estas prolongaciones, ¿no es cierto?, nerviosas, amielínicas. Ok. Y este está mejor porque está en colores. Claro que la circulación se ve mejor que la inervación. La circulación, mire, con los capilares, entonces entran, ¿no es cierto?, y giran a nivel de la capa odontolasto y luego vuelven y se transforman en vénula. Ahora, la inervación, ¿no es cierto?, aquí se ramifica en la zona acelular y penetra, ¿no es cierto? Algunas llegan hasta acá, ¿no es cierto?, al inicio de las prolongaciones odontoblásticas, vale decir la predentina, ¿no es cierto? Otras llegan entonces internamente hasta un tercio nada más de los túbulos dentinarios. Y aquí puede ver, ¿no es cierto?, un esquema donde está una prolongación ontoblástica, o sea, citoplasma, asociado a este nervio terminal ya, ¿no es cierto?, que corresponde entonces el axón de un nervio. Ahora, el axón de este nervio, ¿no es cierto?, no puedo decir nada porque nada más que es el axoplasma lo que se ve. Microtúbulos, microtúbulos que están ahí, ¿no es cierto?, mitocondria, probablemente sean estas, pero no puedo decir que es milínico o milínico. Ahora la terminación, ¿no es cierto?, acá por fuera uno puede ver si es mielínico o amielínico, pero aquí no hay neurocreatina, por lo tanto es amielínico. Si talmente que la fibra nerviosa, entonces, wow, ¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar entonces en la pulpa dentaria fibras nerviosas mielínicas, como estas, por ejemplo, este es el núcleo del cerebral, ¿ya? O también vamos a encontrar fibras nerviosas amielínicas. ¿Y qué van a constituir o formar? Los nervios mixtos. Los nervios mixtos, ¿ya? Entonces, estos nervios mixtos van a estar entonces en mayor número en la corona y los cuerpos pulpares, ¿ya? Los cuernos pulpares, esos que ven hacia arriba, y menor entonces número en la raíz, la parte entonces cerca del foramen, ¿no es cierto?
De tal manera que existen dos tipos de fibra. La A delta, que son las fibras nerviosas mielínicas delgadas que conducen el dolor rápido, agudo y preciso, con una velocidad de 25 metros por segundo. Rápido. Y las fibras C, que son fibras amielínicas responsables de dolor lento, suave, difuso, y con una velocidad de 1.5 metros por segundo. De tal manera que el estímulo de la fibra C debe ser entonces 3 veces más alto que la fibra A delta. Pero existe la existencia de una sustancia P, que es un polipéptido en la fibra nerviosa de los plexos rápticos o subontolásticos. Y también se encuentra en la predentina, cuando acompaña entonces al proceso ontolástico. ¿Qué hace esta sustancia P? Modula los impulsos nerviosos y participa en la regulación del flujo sanguíneo pulpar. Pero en la pulpa que tenemos concreciones calcáreas que se llaman pulpitos, ¿se fijan? Tanto en corona como en raíz. Y esto parecen con la edad, estas concreciones. Depósitos fosfato de calcio y carbonato de calcio. Y que molestan, ¿cierto?, para el endodoncista, porque hay que sacarlo para hacer entonces la corona, ¿no es cierto? Y se supone que están haciendo una endodoncia porque van a colocar una corona. De tal manera que son islotes de material calcificado, ¿ya? Pero según su estructura, estos pueden ser verdaderos, vale decir, muestran estructuras similares a la dentina, con túbulos dentilarios y prolongación ondulástica, cerca del ápice, abajo, ¿cierto? Y falsos, y que no presentan tanto túbulos tinarios, sino capas concéntricas de tejido calcificado, estos que están aquí en forma concéntrica, y en el centro pueden haber algunas células calcificadas, pero aquí no muestra ninguna, ¿se fija? O remanentes celulares o trombos sanguíneos, ¿cierto? En la pulpa coronal, arriba. Y fíjense, pueden ser mineralizaciones difusas y aparecen como depósitos calcáreos, ¿no es cierto?, irregulares a lo largo de las fibras colágenas o en vasos sanguíneos. Son más frecuentes en la raíz. Y la siguiente voy a mostrar entonces una mineralización difusa. Esta, por ejemplo. No, esta, ¿no es cierto? Aquí hay una patología. Bueno, en primer lugar, estos son los pulpitos, ¿cierto? En hay pulpitos libres, no están adheridos ni incluidos, están en la pulpa central, ¿se fija? Estos son entonces aquí está muy bonita la imagen porque presenta concreciones calcáreas en forma circular, ¿ya? Y aquí tengo un neurón, ¿cierto? Que no alcanzo a ver si es amelínico, pero tiene que ser amelínico porque no veo neuroqueratina. Y aquí está la capa de la pulpa predentina, ¿no es cierto? La capa del otolasto. Aquí se ve muy poco, muy difuso, la celular, zona celular y la zona central. Pero en la presencia entonces de esta dentina terciaria que está acá, ¿no es cierto? Y un fuerte infiltrado, esto que está acá, de infiltraciones de linfocitos. Los linfocitos se les llama clínicamente mononucleares. Y a los neutrófilos, ¿no es cierto?, se les llama polimorfos nucleares, porque tienen muchas formas, su núcleo como ver en sangre. En cambio, los linfocitos mononucleares porque tienen un solo núcleo. Entonces, esos son los linfocitos. Cuando entonces tenemos linfocitos, los mononucleares, que sí que hay una infección, ¿no es cierto?, y una inflamación, ¿no es cierto?, sea crónica. Algo está perturbando, hay una carie probablemente. Claro que sí, porque hay una terciaria, reactiva. Pero cuando aumentan los polimorfos, quiere decir que es reciente la inflamación. Entonces, están indicando una lesión cariosa. Ahí está, efectivamente. ¿Ya? Esta es una dentina terciaria. Pero, fíjense, aquí tengo múltiples cálculos de la pulpa envejecida en las personas con mayor edad. Y las calcificaciones difusas se comienzan en la pared del vaso sanguíneo, lo que está acá en este recuadro. Este es un vaso sanguíneo que externamente tiene depósito de calcio. Se fija, esas son calcificaciones difusas.
Y la siguiente, pues, en los pulpitos, entonces, aquí están, calcificaciones difusas, aquí están en forma libre, se fijan, no tengo ninguno adherido, ni incluido, pero, ¿no es cierto?, según su localización pueden ser libres, se encuentran rodeados totalmente por la pulpa dentaria. Cuando están adheridos, ¿no es cierto?, está parcialmente fusionada la dentina, y cuando están incluidos, entonces están rodeados totalmente por la dentina. O sea, ahí donde estaría mi puntero, por ejemplo. Ese sería incluido. Y aquí tengo mostrando una calcificación difusa. Veámoslo. Fíjense, aquí tengo una dentina, perdón, dentina, predentina, zona ontoblástico, zona celular, y fíjense en la zona central con mucho infiltrado linfocitario. ¿Se fijan? Muchos linfocitos. Eso no es muy frecuente. Quiere decir que hay algo que está fatal. Pero fíjense, a lo largo de las fibras colágenas que están acá, tengo entonces calcificaciones difusas. Todo esto morado. ¿Y dónde estamos aquí? En la pulpa dentaria. Entonces, las calcificaciones entonces difusas están asociadas a los haces con ácido colágeno en el centro de la cámara pulpar. ¿Y cómo es nuestra parte del ápice? ¿Ya? Tenemos un conducto, que es el foramen apical, y tengo esas, entonces, perforaciones laterales, ¿no es cierto?, que se denominan foramina. Y la incidencia total es de un 33% en dientes permanentes y un 35%, ¿no es cierto?, en los premolares. Y tenemos entonces, esa es la foramina, perdón, el foramen apical. Estas son las foraminas. ¿Se fijan? Por aquí entra y salen, por aquí entran vasos sanguíneos también, po, y se comunican con el periodonto. Y este es nuestro, tangencialmente, el foramen apical, que tiene 0,3 a 0,6 milímetros de diámetro. O sea, medio centímetro de 6 milímetros corresponde a un poco más de medio centímetro. Aquí lo muestra muy chiquitito, pero es más grande. Es más grande que este. Ahora, este foramen apical entonces se localiza en el extremo o ápice anatómico, y por lo general señalándose a nivel más oclusal, o sea, donde se produce la oclusión, ahí se encuentra. Y de 0,5 hasta 0,75 milímetros del ápice anatómico. Ahora, ¿cómo es la transmisión del dolor? Indudablemente que el dolor de dientes es lo más terrible que existe, junto con los cálculos renales, ¿no es cierto? ¿Y cuál más? El dolor de parto de las damas. Por eso muchas prefieren hacer entonces eh, cesárea, porque el feto no tiene sufrimiento fetal, ¿ya? Y esas se sacrifican, ¿no es cierto? Se sacrifican, eh, es terrible, ¿no es cierto? Pero los niños son preciosos. Un hijo es precioso, el mejor regalo que le ha dado había el gran hacedor. Eh, decía yo que se sacrifican para hacerse una cesárea, porque quedan, ¿no es cierto?, un recuerdo que una incisión, ¿no es cierto?, una sutura, y más de 3 cesáreas no pueden, o sea, después ya no pueden tener más hijos, ¿cierto? Hasta 3 cesáreas puede soportar el útero, la pared uterina. Pero ¿cuáles son las teorías del dolor? Indudablemente que esta es la que más se acepta hoy día. Primero que nada, ¿no es cierto?, hay terminaciones nerviosas que van a terminar entonces en un tercio con la conexión con la prolongación ontoblástica, donde por la caries se recibe el estímulo, ¿cierto? Y esto lo lleva entonces al cerebro creando un dolor, ¿no es cierto? La segunda es que esta célula, la prolongación ontoblástica, al ser estimulada entonces, ¿no es cierto?, por un abraxismo, por algo caliente, ¿no es cierto? Porque arriba tiene que haber una carie porque produce este dolor, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, del esmalte, y que está comprometiendo la dentina también. Ahora bien, la otra teoría es que aquí esta ontoblastos, ¿no es cierto?, recibe el estímulo y lo conduce entonces a receptores que tiene aquí para este nervio. Y en esta entonces en el cuerpo hay una sinapsis. Y esta genera entonces, lleva el dolor entonces al cerebro, ¿ya? Pero la teoría más la teoría más aceptada es la teoría de Brainstem, que dice señalar lo siguiente,
Como aquí existe, ¿no es cierto?, un fluido, lo que habíamos visto, el 10%, ¿no es cierto?, producto de la masticación, ¿no es cierto?, hay una carie, por supuesto, genera una compresión de este fluido que está acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Este fluido entonces va a presionar, ¿no es cierto?, sigue hacia abajo y va a presionar entonces las terminaciones y esto conduce el dolor entonces hacia el cerebro. Este fluido capaz de producir dolor entonces es de 2 a 4 milímetros por segundo, es rápido. 2 a 4 milímetros por segundo, más o menos rápido. Por eso siente dolor la persona inmediatamente, ¿no es cierto?, deja de masticar. Y esta es la teoría hidrodinámica de Brainstorm, entonces, que es la más aceptada. De tal manera que la teoría del dolor, ¿no es cierto? Aquí tenemos los tres mecanismos que yo estaba señalando, ¿no es cierto? Aquí está la dentina, aquí están los plexos de subotolástico, no sé, que va a conducir entonces el dolor que de estas regiones hacia el cerebro, o sea, entonces la percepción del dolor. La primera dice que la dentina entonces está directamente inervada, esta región, y ahí hay un proceso sináptico, y conduce entonces, ¿no es cierto?, el flujo o la onda despolarizadora hacia acá, ¿no es cierto?, hacia el nervio, y el nervio entonces hacia el cerebro. Una teoría. La segunda teoría, ¿no es cierto?, los ontolatos pues, activamente poseen entonces receptores acá, en las regiones basales. Entonces, así viene el estímulo conducido por los ontolatos, ¿no es cierto?, viene para acá, y aquí como tiene receptores, entonces posee muchos receptores, habría la unión entonces de la sinapsis, y entonces este estímulo continuaría para acá, ¿no es cierto?, por el nervio, hasta llegar entonces a las fibras nerviosas, hasta el sistema nervioso central, para provocar dolor. Entonces, pero la, la teoría más acertada es esta, ¿no es cierto?, que el fluido, los movimientos, ¿no es cierto?, de presiones que van siguiendo acá, ¿no es cierto?, del túbulo dentinario, ¿no es cierto?, estimulan a los receptores que tengo acá, ¿no es cierto?, de la pulpa dentaria. Ahí tengo receptores. Y conduce entonces el dolor hacia los centros nerviosos. Esta entonces, esta es la región del brain y esta es la región de la inervación, ¿no es cierto?, que viaja entonces hacia el cerebro. De tal manera que la transmisión del dolor, ¿no es cierto?, indudablemente, aquí tenemos la zona ontolástica, ¿no es cierto?, la zona de los túbulos dentinarios, esta es la pulpa. ¿Se fijan? Entonces la teoría va, existe un flujo de líquido dentinario, ¿cierto? Y aquí se viene un estímulo hidrodinámico dentro de los túbulos dentinarios, ¿cierto? Esta región entonces están activados, la activan por fibras, esas rápidas, ¿se fijan? Y en la pulpa dentaria entonces tengo una activación de fibras tipo C, ¿ya? Del dolor lento, producto de la estimulación térmica nociva, ¿cierto? Y mediadores inflamatorios, ¿ok? Y entonces la fibra A como, ¿no es cierto?, A delta son las fibras mielínicas delgadas que se introducen, que producen, perdón, el dolor rápido, agudo y preciso a una velocidad de 25 metros por segundo. En cambio, las C son fibras amielínicas, nerviosas mielínicas, del dolor entonces lento, suave, difuso, a una velocidad de 1.5 metros por segundo, muy lento. Según uno corriendo, pues, no, bueno, no tanto un metro, que la zancada, pero los campeones de 100 metros planos, yo creo que al correr, corren a 1,5 metros por segundo, creo yo, porque son altos, entonces la sacan más rápido. Bueno, esta es una velocidad mucho más lenta, ¿no es cierto? Y estimo entonces de tipo C necesita 3 veces más alto que el A delta. Ok, eh, yo creo que tenía otra diapositiva sobre esto. No, bueno. Y ahora, como estamos viendo entonces el complejo punto dentinario, ¿no es cierto? Existe un límite de la dentina con el esmalte. Ahora, aquí el esmalte, para hacer estos cortes histológicos, se ha descalcificado. Por eso existe el espacio del esmalte, nada. Desapareció, porque el 96%, ¿no es cierto?, el esmalte es fosfato hidroxiapatita. Está contigo un alto porcentaje de fosfato de calcio, ¿no es cierto?, y carbonato de calcio y otras sales.
por eso es tan duro. De tal manera que existe entonces este límite meloventinario, ¿ya? O la conexión a meloventinario. Y fíjense que no es recto, es irregular, identado la dentina. Y con eso le da mayor sustentación, porque aquí no sé, tengo los túbulos dentinarios y aquí tengo fibras colágenas. Entonces, fíjese, ahí entonces en una vista con microscopía electrónica, ¿se fijan? Que voy a tener acá depósito de fibras colágenas, ¿no es cierto? O calcio, perdón, calcio, que donde se van insertando entonces, ¿no es cierto? En estas regiones, el bajo porcentaje de colágeno que tiene la esmalte y los túbulos dentinarios. ¿Ok? Por eso es así identado. ¿Se fija? No es recto. Dándole entonces mayor soporte y sustentación en la unión, ¿no es cierto?, dento-dentinaria. Digamos, la unión amelo-dentinaria. La melo, ¿no es cierto?, corresponde a la parte del esmalte y dentinaria la dentina. Ok. Hemos visto entonces el complejo pulpo-dentinario. ¿Alguna pregunta sobre esto? Catherine, Israel, Paulette. Catherine, ¿consultas? Le pregunto, usted no va porque el resto está calladito. ¿Cuánto vemos? 50, de 66. Bueno, esto es la competencia genérica de ustedes. Esto tienen que sabérselo como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El Padre Nuestro lo rezan los católicos y los, ¿cómo se llama? Los evangélicos. Es una oración que nuestro Señor nos enseñó. Y siempre cuando estamos en problemas, nosotros recurrimos a Él. Ok, Jason, ¿alguna pregunta? ¿Puedo explicar la inervación? ¿Cómo? ¿La inervación la puedo volver a explicar? ¿La puedo qué? Volver a explicar. ¿Practicar? ¿O nuevamente repetirla? Sí. Ah, claro, ningún problema. Vamos atrás entonces. Aquí. Sí, la diapositiva 65. A esta que está acá. Sí. ¿Cómo no? Esta, fíjate, es una lámina del Tenkei, ¿no? Es un Tenkei, un buen texto. Yo lo tengo en inglés, si quieren se los mando, no tengo ningún problema en mandarlo, pero le hace para histología y embriología, porque es un desarrollo embriológico y histológico del sistema estomatognático. Lo tengo, Catherine, lo tengo digitalmente, así que sí, no tengo ningún problema en mandárselo, si lo solicitan, ¿ya? Ahora, fíjese que aquí tengo la pulpa, ¿ya? Esa es la pulpa, vamos a poner opciones de puntero, ahí está arriba. Esta es la pulpa dentaria, pero la pulpa dentaria encontramos, acuérdense, ¿no es cierto?, 4 zonas. Esta es la zona ontoblástica, esta es la zona celular, ya acelular porque tiene pocas células, y ahí está el plexo subontoblástico, este que está acá. ¿Se fija? De tal manera que esta es la zona celular con fibroblastos, células mesenquimáticas y falta la zona central. Y como hemos visto, ¿no es cierto?, los arterioles entran por el foramen apical, ¿no es cierto?, y se siguen la región central de la pulpa, pero a medida que se acerca la cámara pulpar, se empiezan a dilatar, ya, a aumentar de diámetro, pero van perdiendo las capas de fibras musculares, ¿ya? Y de ahí entonces envían ramas muy pequeñas de los plexos, este que está acá, los plexos, entonces, para irrigar, entonces van a introducirse estos plexos capilares en la zona celular y se van a introducir entonces, ¿no es cierto?, por la capa celular, hacia por los lados laterales de los odontolactos y, fíjense, solamente en el soma del odontolacto estos giran, estos capilares, ¿se fijan? Van girando.
Y al girar entonces se van a unir a vasos de mayor diámetro, que son las vénulas. Esa es la irrigación. Pero también tengo la inervación, ¿no es cierto? Donde van a perder, ¿no es cierto? Esta región van a perder la fibra, entonces, perdón, la mielina. Ahora bien, estas fibras pueden entonces llegar hasta, estas fibras, ¿no es cierto?, mielínicas pueden llegar hasta las prolongaciones plásticas o introducirse por los túbulos ventinarios hasta un tercio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tener inervación, ¿no es cierto?, de sensibilidad. Y la teoría, ¿no es cierto?, de Princeton es que la presión, el fluido genera entonces una presión descendente hacia acá, al masticar, ¿no es cierto?, o con la sustancia que estamos consumiendo a alta temperatura, ¿no es cierto?, por eso sensibilidad térmica. Y entonces genera entonces una compresión y en la pulpa tenemos las terminaciones nerviosas. Esa es la mejor teoría. Porque la otra teoría señala que entonces existe una relación, ¿no es cierto?, de estas fibras nerviosas hacen la prolongación autoblástica, allá donde ahí terminan, hace terminaciones nerviosas, y la otra segunda teoría, que la célula al ser estimulada para acá, ¿no es cierto?, llega, digamos, la sensibilidad, y aquí tengo receptores, ¿no es cierto?, y aquí hace sinapsis con estas fibras nerviosas. Y la otra, ¿no es cierto?, es la compresión del fluido que se encuentra entonces dentro del túbulo dentinario. ¿Ok? Catherine, Gracias, profe. de nada, Catherine. Y esa, eh, la puse que está en colores y uno aprende mejor con una imagen que, ¿no es cierto?, que las explicaciones. Lamentablemente aquí se ve muy poco en las fibras nerviosas, ¿se fija? La introducción por los lados laterales y llegan hasta acá, hasta la prolongación toblástica, otras continúan hacia arriba, ¿ya? Y esa hasta ahí llega, por lo tanto no está totalmente inervada toda la prolongación o proceso ontoblástico, como le llama la literatura. Y aquí está mostrando, ¿no es cierto?, la prolongación ontoblástica y, ¿no es cierto?, del ontoblasto, el túbulo dentinario, esta es la caída pulpa, ya esta es la lámina limitante, esta es la matriz peritubular, y asociado entonces a esto, no asociado, porque no está haciendo sinapsis, ¿no es cierto? Porque no veo vesícula sináptica acá. ¿Qué es lo que veo? Mitocondria, ¿no es cierto? Microtúbulos, que necesitan la organización del odontoblasto, el citoesqueleto. Ok, tenemos fibras mixtas, ¿ya? Aquí hay, ¿no es cierto?, un núcleo de la célula Schwann. Aquí está en la mielina, pero tengo una fibra mielínica, 1, 2, 3 fibras mielínicas, y el resto, todo esto son fibras mielínicas. Se fija el concepto que yo le he estado señalando siempre, que este es el citoplasma de la célula Schwann, y esas cavidades que están ahí, 1, 2, 3, ¿no es cierto?, que veo mejor, 3, 4, 5, son las fibras, entonces, mielina que no logran rotar, ¿no es cierto? Y el resto corresponde al citoplasma de la célula Schwann, que no logran rotar y no logran fusionar sus espuelas de la membrana plasmática, por lo tanto no forman mielina. Como existen, ¿no es cierto?, están compartiendo un nervio, fibras amielínicas y fibras mielínicas, ¿no es cierto?, el nervio este es mixto. ¿Ok? Ya estamos. ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. ¿No? ¿Perdón? ¿Quién me habló? Yo no, dije que yo no. Nicolás. Ok. Estos pulpitos parecen teoría. Yo tengo cortes de dientes de personas de edad y tengo estos pulpitos ya libres, aquí fusionados, ya, e incluidos. Es muy bonito ese corte que tengo para demostrar la presencia de esto. Lo que me falta, ¿no es cierto?, es esto, y le pedí siempre a los que exodoncistas, ¿ya?, que me traigan con bien dientes. Ahí se sacan los terceros molares por compresión que generan, ¿no es cierto?, para ver entonces calcificaciones difusas a lo largo del colágeno. Eso me falta tener en corte histológico. Quería mostrarlo aquí. Esta que están acá.
o envolviendo un vaso sanguíneo. Estas son todas depósitos de calcio, fosfato. Y forma entonces calcificaciones difusas. Ahora, indudablemente, ¿no es cierto? Esta pulpa no está normal, porque tiene muchos linfocitos, mire, infiltrado linfocitario, mi puntero, este que está acá. Esos son todos linfocitos. ¿Se fijan? Es un infiltrado linfocitario. Lo hemos visto nosotros en la cavidad estomatognática, ¿no es cierto? Que forman los nódulos. Primero empieza como un filtrado, después nódulos, ¿cierto? Y son transitorios, pueden aparecer y desaparecer. Si la injuria continúa, entonces forma una estructura nodulares. Aquí están un infiltrado linfocitario. Y se encuentran en permanente entonces las amígdalas, las tonsilas, como quieren llamarla ustedes, ¿no es cierto? En los ganglios linfáticos. En todas las amígdalas tienen nódulos linfoides. Amígdalas palatinas, las linguales, ¿no es cierto? Las faringias y las tubarias. Pero en forma nodular, ¿ya? En forma permanente. Los infiltrados no, o los nódulos no. Eso van a permanecer mientras la injuria, ¿no es cierto? Una infección, el agente bacteriano esté permanentemente. Si desaparece, tomamos antibióticos, falta, entonces matamos, ¿no es cierto? O neutralizamos las bacterias y desaparece. Por eso hay que tomar siempre mucha agua, ¿ya? Mucha agua. Agua cocida, por supuesto. Infusiones, ¿ya? Qué sé yo, de lo que tengas, de infusiones de anís, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué? Porque por la orina se van eliminando todas estas bacterias. Lo van a ver en farmacología. Bien, entonces, volvamos aquí, terminamos esta clase entonces de complejo pulpodentinario. ¿Ok? Ese es el final entonces de este capítulo. Pero tenemos que continuar, ¿no es cierto? Como el partido de ayer, pues nos metieron gol y Chile tenía que continuar pues, con 10 jugadores. ¿Qué partido? No lo vi. Al final, cuando ya la cosa estaba mala, no vi más. Teníamos ganado, pero bueno. Lo que me quedó bien Aún duele el claro. partido, profe. Ah, Aún duele el partido. claro que sí. Po. Las esperanzas se nos van alejando. Lo que sí, te voy a decir que el Ecuador entró con una, ¿cómo te dijera? Una presión y darle duro a los chilenos, porque fíjate, los primeros 5 o 10 o 9 minutos había cualquier cantidad de infracciones hechas por estos ecuatorianos. Po. O sea, tenían ya en la mentalidad, ¿no es cierto?, hacer un juego brusco, ¿ya? Y así fueron entonces eliminando, por ejemplo, el Vidal, po. Lo lesionaron. ¿Te fijas? Chile juega mucho más limpio, claro que de repente el Vidal cometió una tontera, ¿no es cierto?, de levantar mucho la pierna, y los otros dramatizan, pues probablemente ni le dolió, pero parece que le sacó un pedazo de la cara, pues, ¿no es cierto? Dramatizan e influyen sobre el árbitro y lo echan para afuera, pues. Yo he visto que los chilenos son tan dramáticos, hay que enseñarle actuación entonces, porque los otros se caían y parece que le estaban, ¿no es cierto?, ya fracturado, po. Bien, pero es un problema ya pasado, no es problema nuestro, ¿cierto? Aquí los que no van al mundial van a perder mucho. Y además que le pagan sueldos pero extraordinarios con el mundial. Por eso ellos luchan. Y van a representar a nuestro país también. ¿Qué diantre? Vamos entonces a eliminar esta clase, a cerrarla, pero no se me vaya, para abrir entonces la otra clase, la número 11. Están viendo el complejo, la 10, complejo pulpodentinario, abrimos la 11. ¿Qué es lo que es la 11? El periodonto. ¿Ya? Vamos a aumentar y usted me dice si la ven o no. ¿Ok? Pero Sí se ve, profe. perfecto, Pía, muy amable. Entonces, esta clase es de periodonto. Esta es una clase corta también, de tal manera que ya estamos terminando. Fíjate, estamos casi al 90% de la materia lista del sistema estomatognático, por lo tanto, Catherine piensa en una posible fecha de prueba de esta parte. Ahora, no se presionen, pues que
Bueno, tampoco podemos dilatarlo mucho porque el semestre se nos está ahí en el 2 de punta, ya estamos terminando. Pero para que tengan tiempo de estudiar todos estos ratos libres, ¿cierto? El sábado, la tarde, o el sábado si no son sabatistas, el sábado, ¿no es cierto? Y el domingo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar hoy día del periodonto. Entonces, el periodonto, ¿cierto? Tenemos un periodonto de inserción que comprende el cemento, ¿ya? Si lo vemos aquí, mire, el cemento, ese que está acá, ese que está ahí. El ligamento periodontal, ese que está ahí. Esas son las fibras horizontales, ¿no es cierto? Son las oblicuas. Y este entonces el hueso alveolar, ¿ya? O procesos alveolares también les sirve. Es el periodonto de inserción. ¿Y qué es lo que tengo después? El de protección. ¿Y cuál es el de protección? Lo que forma entonces esto por fuera de la encía, lo que rodea, ¿no es cierto? A nivel del cuello del diente. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? De tal manera que vamos a empezar entonces, en primer lugar, por el cemento, por el periodonto de inserción, ¿no es cierto? Y vamos a empezar por cemento, luego vamos a continuar con el ligamento periodontal para finalizar con, entonces este periodonto de inserción con los huesos, el hueso alveolar. Y luego vamos a pasar entonces el de protección a la encía. El cemento, ¿no es cierto? Es un tejido mineralizado que cubre la raíz de la pieza dentaria, ¿no es cierto? Y llega hasta el nivel, más o menos, ¿no es cierto? Hasta el nivel del cuello, donde no se sobre, pero se une, ¿no es cierto? O se conecta el esmalte. Empieza de personas jóvenes, ¿no es cierto? De tal manera que es similar al hueso, pero es avascular, porque el hueso es vascularizado. Ya hemos visto, ¿no es cierto? A través de los conductos de Folkman y los canales de Haber. Este es avascular. Menos duro que la dentina y de color entonces amarillo claro. Su grosor es mayor entonces en el tercio apical y en las bifurcaciones de las piezas multiradiculares, que vamos a ver a continuación, corte histológico. ¿Cómo está constituido? Está constituido por un 50% de sustancia inorgánica y 50%, que entre ellas las inorgánicas siempre son, ¿no es cierto?, lo que se calcifica. Hidroxipatita, menor cantidad de flúor, ¿no es cierto?, hierro, cobre y zinc. Y 50% en la parte inorgánica, ¿ya? Donde tenemos colágeno y glucosaminoglicanos. Pero cuando analizamos el cemento existen tipos de cemento. Y existen dos tipos de cemento. Un cemento afibrilar, ¿ya? Y un cemento fibrilar. Eso es lo que vamos a analizar ahora. El fibrilar puede ser cemento fibrilar acelular o cemento fibrilar celular. Determina que el cemento, ¿no es cierto?, es todo lo que está por fuera de esto que está aquí por fuera, esto es el cemento. En esta región del cuello, entonces, fibrilar acelular, y esta región, ¿no es cierto?, es cemento fibrilar celular, con esta zona. Esto es el cemento, entonces, toda esta región, ¿ya? Ese es el esmalte, ese es un diente descalcificado, perdón, por desgaste, porque conserva el esmalte, dice la estría, fíjese, ¿se fija? Ahí está la estría y las líneas neonatales que son más marcadas. Eso es lo que veo con este poco aumento. Y veo entonces la dentina primaria y la dentina secundaria. ¿Se fija cómo cambia el giro? ¿Y qué más veo aquí en este corte con bajo aumento? Podríamos hacer tractos, ¿no es cierto? Estos tractos, ¿no es cierto? Tractos muertos, que están rodeados por, o sea, tiene pero no hay buena carie. Yo es producto del desgaste nomás. ¿Y qué más veo aquí? Zona granulosa, ¿no es cierto? Zona granulosa está acá, esa línea que está ahí, zona grasotome, y aquí la dentina interlunar o laguna de Selma, recordando la materia. Y esa es nuestra dentina y ese es nuestro cemento. ¿Quién produce el cemento? Son las células denominadas los cementoblastos. Entonces, las células que forman el cemento se denominan cementoblastos. Es un tejido recién formado, no calcificado, se llama precemento.
El asterisco, ese que está ahí, son los cementoblastos. Pero fíjese que ahí está el núcleo del cementoblasto. Pero hay una zona bastante poco teñida, eso es la zona de precemento. Ese es el precemento. Ese tejido, ¿no es cierto?, recién formado porque aún no está calcificado o mineralizado. Ahora, ¿cómo es el cemento fibrilar acelular? Fíjense, corresponde a esto. Ay, mi puntero se me pierde. O sea, en el puntero, no me gusta mucho este puntero, pero es más estable que la flecha. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esta región, ¿no es cierto? Esta corresponde ahí al esmalte que se ha desacado, ¿no es cierto? Este cemento se deposita. ¿Por qué se forma el cemento fibrilar celular? Porque este cemento, los cementoblastos, entonces se empieza a sintetizar y deposita entonces el cemento en forma lenta, donde los cementoblastos tienen tiempo para retirarse, ¿ya? Y así forma entonces una capa de cemento fibrilar, porque tiene fibra colágena, pero no con células, los cementocitos. Y este es el cemento entonces fibrilar acelular. Más arriba tengo la dentina, ¿no es cierto? Y la unión de epitelio dentinario es el epitelio que llamamos nosotros, el liso, fíjese. ¿Ya? Este es un epitelio que se une al esmalte. Y ahí es el espacio del esmalte, que estuvo un tiempo el esmalte, pero producto de la calcificación para el sexto corte, se elimina entonces el 96% de sales inorgánicas. De tal manera que aquí tengo, ¿no es cierto?, dos tipos de cemento. Fíjese, no solamente fibrilar acelular, pero aquí tengo algo importante. Este es el cemento fibrilar acelular, no tengo ningún cementocito, ¿ya? Por fuera, por supuesto, aquí están los cementoblastos, ¿ya? Y por fuera está el ligamento periodontal. Pero hacia adentro esto no es lo mismo, sí, lo vimos en dentina. Esta es la zona granulosa de Tome. ¿Se fija? Eso. ¿Qué es lo que son las zonas granulosas? Son túbulos dentinarios que giran, ¿no es cierto?, en forma de un asa, ¿ya? Es como el giro que hacen ustedes, los que giran, ¿no es cierto?, en una cuadra, en una avenida, en forma de U. Eso es. Y que al ser cortados estos túbulos dentinarios transversalmente se ven como verdaderas gránulos. Este tipo entonces es un tipo de cemento fibrilar acelular, ¿ya? Sin embargo, en el corte adyacente, ¿se fijan? Esta es la zona granulosa de Tome, ¿no es cierto? Y aquí tengo el cemento. Esta porción es cemento, entonces, fibrilar acelular, ¿ya? Pero de aquí hacia abajo ya tengo, ¿no es cierto?, un cemento, ¿no es cierto?, fibrilar celular, donde las células se denominan ahora cementocitos. Y por fuera esa raya que está ahí, ¿no es cierto?, corresponde el depósito o aquí si algo se ve, a eso. La disposición entonces epiteloidea de los cementoblastos. ¿Cómo es el cemento fibrilar celular? Aquí tengo, ¿no es cierto?, una imagen de un diente por desgaste. ¿Qué sucede? Entonces, este cemento fibrilar celular se deposita en forma rápida, ¿ya? De tal manera que los cementoblastos no alcanzan a retirarse, no tienen tiempo para retirarse, porque se depositan rápidamente. Quedando incorporados los cementoblastos en la matriz calcificada como cementocitos. Estos son nuestros cementocitos. Por lo tanto, entonces, este cemento corresponde al cemento fibrilar porque tiene fibras colágenas, pero celular porque tiene los cementocitos, ¿ya? Y fíjate, lo importante que tiene aquí también, estas son las líneas incrementales de crecimiento que tiene el cemento. Son líneas muy marcadas, ¿ya? ¿Qué más tengo en la parte central acá? Los túbulos dentinarios, la dentina, ¿no es cierto? Y la zona granulosa de Tome, eso que está ahí. Esos son entonces nuestros cementocitos y esas son las líneas incrementales que significan el crecimiento, ¿no es cierto?, de la formación o el crecimiento aposicional, ¿no es cierto?, del cemento, de la matriz figurada, ¿no es cierto?, y amorfa.
Esa es la zona granulosa de tome, y más arriba estaban los túbulos dentinarios. Y aquí tengo entonces en esta diapositiva la presencia de estos cementocitos. Los cementocitos son similares a los osteocitos, fíjense. ¿Se fijan? Son entonces, pero con la diferencia que este tejido es avascular. Y aquí quedó, ¿no es cierto?, la laguna del cementocito y sus prolongaciones. Y esto aquí está el límite, ¿no es cierto? Cemento dentinario. Esto son las prolongaciones, o sea, pero los túbulos dentinarios, ¿cierto? Lo que no se ve bien en la zona granulosa. Pero este es el cemento entonces fibrilar celular. ¿Qué funciones tiene el cemento? Primero, funciones de anclaje. Entonces aquí se ancla la fibra periodontal, el ligamento periodontal. ¿Y cómo se ancla? Si son fibras colágenas, se anclan a través de fibras de Sharpe, como las mismas que hemos visto, ¿no es cierto?, en tejido óseo. Se fija, se introduce entonces, ¿no es cierto?, al cemento por un extremo y el otro extremo se une entonces al hueso o proceso alveolar. Entonces tiene funciones de anclaje. ¿Qué otra función tiene? Formativa. Los cementoblastos van depositando cemento en forma lenta y progresiva durante toda la vida del diente. No se produce reabsorción de cemento como en el hueso, ¿cierto? El hueso falta, solo es muy plástico el hueso. Solo le aplicamos una presión leve pero sostenida el tiempo y hay reabsorción. Esto no, aquí no existe reabsorción en buena hora, porque permiten también tener otra función, la compensación por desgaste oclusal, ¿no es cierto? Digamos, debido a la fricción que se produce, ¿no es cierto?, se produce pérdida de sustancia coronaria, lo que se compensa entonces por el depósito de cemento en el área entonces apical, en la parte nasal. Por lo tanto, se mantiene la longitud del diente y sus funciones. Lo que hacemos bruxismo, por ejemplo. ¿Ya? Por eso se usa entonces, se hacen las placas relajadoras. ¿Ok? Para acordarse, pero yo tenía placas, pero me las sacaba porque me asfixiaba, no podía respirar. Pero son fundamentales. Reparativa, función reparativa. Las fracturas horizontales, miren que es importante, de la raíz del diente, pueden repararse por depósito de cemento entre los fragmentos y en su periferia. Por eso solamente después de una fractura, se cae un niñito, no anda en bicicleta, se fractura el diente, el odontólogo coloca cemento dental, ¿ya? Para inmovilizar entonces esta pieza dentaria con la pieza adyacente y entonces pueda producirse la reparación de esta fractura. También puede entonces reparar aquellas reabsorciones producidas por fuerzas oclusales excesivas previo a este restablecimiento de la normalidad de la fuerza de oclusión. ¿No es cierto? Indudablemente entonces restablecer la normalidad, no tiene una fuerza de oclusión muy fuerte. Ahora, la presión, ¿no es cierto?, generada por los dientes para masticar es bastante grande. Ligamento periodontal. El ligamento periodontal, ¿cuáles son sus características histológicas? Primero que nada, contiene fibra, colágeno, ¿cierto?, y células. Entre las células tenemos los fibroblastos, que van a producir el ligamento periodontal, fibrocitos si está en reposo, ¿no es cierto? O sea, tiene entonces, es un tejido conectivo denso colágeno, ligamento. Pueden tener, ¿no es cierto?, odontoblastos en la zona, ¿no es cierto?, del proceso alveolar, cementoblastos en la zona opuesta, ¿no es cierto?, en el diente, macrófagos pueden estar incluidos, ¿no es cierto?, si existe alguna infiltración linfocitaria, mastocitos, incluso hasta osteocitos, los que están cerca del hueso alveolar, y células mesenquimáticas indiferenciadas. De tal manera que tiene entonces fibras
colágeno y fibra oxitalánica, ¿ya? Las fibras oxitalánicas, ¿cierto? Son las primeras fibras que se empiezan a sintetizar. Después viene la launínica. Y la matriz, ¿cierto? Las fibras colágenas tienen 80% de tipo 1 y un 20% de tipo 3, o sea, fibras reticulares. Y la matriz extracelular está constituida por los glicosaminoglicanos con el ácido hialurónico, proteoglicanos con el heparansulfato, con 4 y 6 sulfato y dermatansulfato. Y, ¿no es cierto?, tiene glicoproteínas como son las fibronectinas. Estas son las fibras, ¿no es cierto?, que se unen las células a las fibras colágeno. ¿Ok? Son glicoproteínas. De tal manera, ¿quién sintetiza las fibras colágeno en el ligamento? El fibroblasto. ¿Ya? Y aquí está mostrando cómo, ¿no es cierto?, se produce la síntesis de el procolágeno, ¿no es cierto? Vía para acá, ¿ok? Aquí al Golgi lo termina de glicosilar, porque es una fibra, el precolágeno tiene entonces, se hidroxila y se glicosila, y aquí pasa el Golgi a la cara inmadura, a cara así, y aquí en la parte intermedia se termina de glicosilar, agregándole azúcares residuales terminales, y entonces esa molécula de procolágeno envuelta por membrana, ¿no es cierto? Y se produce aquí la liberación. Pero aquí faltan unas bahías, una hendidura, ¿ya? Que ahí inmediatamente, ¿no es cierto?, es atacado por una enzima, la colágeno pectiasa o procolágeno pectiasa, y le corta los pectos de extensión. Al cortarte esos pectos de extensión, tiene capacidad de polimerizar y formar las microfibrillas colágeno. Gracias a estos pectos de extensión, ¿no es cierto?, el fibroblasto no se dilata, ¿ya? Porque está constantemente sintetizando entonces procolágeno. Cuando corta el pecto de extensión, forma entonces la molécula de tropocolágeno. Y esta entonces la molécula tiene capacidad entonces de polimerizar. Entonces las fibras colágenas las biosintetiza el fibroblasto. Pero aquí se muestra entonces la biosíntesis del colágeno como procolágeno, ¿se fija? Empieza como procolágeno, pero ya dijimos que el procolágeno, ¿cierto?, salía se fuera atacado inmediatamente por una enzima de membrana, que es la colágeno pectíase, y la transforma en tropocolágeno. Y el tropocolágeno es esta fibra que está aquí, esto. Y este empieza a polimerizar, ¿se fija? Empieza a polimerizar para formar entonces esta microfibrilla, ¿ya? Y esta microfibrilla tiene bandas claras, esta que está acá, y bandas oscuras. Y eso se ve la banda clara porque son lagunares, estas que están acá. Y estas zonas son las regiones de sobreposición. Por eso al pasar los electrones por esta zona, impide el paso, por lo tanto quema muy poco el negativo del microscopio electrónico, que son películas fotográficas que se usan en microscopía electrónica. Probablemente va a llegar, ¿no es cierto?, las fotos digitales en los microscopios electrónica, pero en estos tiempos son fotos, ¿ok?, que uno saca en blanco y negro, por supuesto, y esto se ve como dificulta el paso de los electrones, se ve más claro, que vamos muy poco el negativo. En cambio aquí, como tengo espacios lagunares, los electrones pasan con mayor facilidad y quema más el negativo. Por eso al revelarlo el negativo, hacerle una foto, aparece zonas claras y zonas oscuras. Y eso es lo que denominamos nosotros la periodicidad. De 640 amplios o 64 nanometros. Ok. De tal manera que van formando entonces las microfibrillas colágeno vista ahora, ¿no es cierto?, la biosíntesis. Eso es lo que se ve. ¿Se fijan? Esta es una microfibrilla de un microscopio electrónico de transmisión. Esta es la zona, ¿no es cierto? Esta es la zona de sobreposición y estas son las zonas lagunares. Ahora, fíjense, ahí tengo, por ejemplo, eso más teñido, ya empieza, ¿no es cierto?, a introducirse calcio, empieza a calcificar esto. Y el ligamento parental, ¿no es cierto?, las fibras colágenas, ¿no es cierto?, el ligamento parental contiene calcio, por eso es tan resistente.
Ahora, la degradación de la fibra colágena, porque la fibra colágena tiene un periodo de vida, ¿no es cierto? Y es como un terno, ¿no es cierto? Se desgasta y hay que reemplazar el terno, o los pantalones, ¿no es cierto? O los zapatos, qué sé yo. Entonces, sufre una degradación la fibra colágena, pero ¿quién la degrada? Son los fibroblastos. Entonces, qué curioso, si el que destruye, ¿no es cierto? Todo el material, ¿no es cierto?, envejecido son los macrófagos, ¿ok? Eh, destruyen esto, ¿no es cierto? O por último, si entra alguna bacteria, los lisosomas. Pero ¿qué pasa? Que este fibroblasto tiene entonces enzimas que van a degradar entonces el colágeno viejo, ya colagenasa, por supuesto. Y aquí está mostrando entonces cómo el fibroblasto está haciendo la endocitosis, ¿se fija? A fibra colágena. Claro que aquí está mostrando a la fibra colágena. Y entonces, estas fibras colágenas que son viejas, entonces produce un fagosoma, luego se le agregan los lisosomas, ¿no es cierto?, que se sintetizan en el Golgi. Dije un error. No, ¿quién le produce? El retículo endoplasmático glucoso, pero el Golgi vuelve en membrana esta enzima, y eso es lo que está transformando el lisosoma, y eso es lo que se le está agregando entonces a esta molécula, ¿no es cierto?, que está el fagosoma. Producto de esto, entonces empieza a despolimerizarse, ¿no es cierto?, esta microfibrilla, y a degradarse, ¿ya? Entonces, se ha visto que este fibroblasto tiene capacidad de biosintetizar del colágeno y degradar el colágeno viejo del ligamento periodontal, porque tiene también la capacidad de sintetizar, ¿no es cierto?, colagenasa, ¿no es cierto?, y sintetizar lisosoma en su cirroma, porque si no, ¿cómo lo destruir? Pueden quedar incluidos como la lipofucsina, que esos son lisosomas inocuos. Entonces aquí está mostrando la etapa, porque eso en ciencia no es permitido, siempre uno tiene que demostrar lo que está diciendo. Entonces aquí está la etapa de degradación de las fibras colágenas por el fibroblasto. Primero que nada, ¿no es cierto?, en la foto 1 está mostrándose la endocitosis del colágeno viejo, o sea, lo que se está fagocitando por el fibroblasto. En 2, tengo entonces la formación de un fagosoma, ¿se fijan? Y tiene mayor, digamos, aumento, ¿ya? Y porque yo zona oscura, zona o región oscura, región blanca. ¿Se fijan? Ahí está la microfibrilla con mayor aumento. Ya tengo un fagosoma. En C, ¿qué es lo que tengo? La lisis, la destrucción, ¿no es cierto?, por la adición de la enzima proteolítica, las colagenasas, la lisis del colágeno. Y en D ya tengo los restos, el detrito del colágeno, ¿cierto? Que normalmente, ¿no es cierto?, lo elimina, lo expulsa. Es como todo, ¿no es cierto?, un nutriente que nosotros no absorbemos, se expulsa. Ok. Y aquí está el resumen, entonces, ya son las 12, yo quiero hacer un receso, 10 minutos. Y entonces aquí está el fibroblasto en un esquema, en una actividad de biosíntesis y agregación de colágeno. ¿Se fija? Por un lado, ¿no es cierto?, está la síntesis de la molécula de procolágeno, ¿cierto? El procolágeno se envuelven acá, ¿no es cierto? Se le agregan en el Golgi los últimos azúcares y sale para afuera como procolágeno, pero inmediatamente sale esta zona de bahía, que se produce las sustancias, pero ahí tengo una enzima de membrana que es la colágeno bacteriasa y corta los peces de extensión. Y así se transforma esta molécula ahora en tropocolágeno. Pero la parte opuesta que está acá, el autor hizo, ¿no es cierto?, la endocitosis del colágeno viejo, ¿no se fija? Ahí está la degradación, entonces formando fagosomas, y aquí se le están agregando entonces los lisosomas. Por lo tanto, aquí se está produciendo, ¿cierto?, la degradación, la lisis, ¿ya? Y faltó la foto de detritus, lo que queda entonces produce la degradación. Y esto lo expulsa hacia afuera. Por supuesto, ¿no es cierto?, que la vida nuestra es muy sabia. Todo aminoácido, ¿no es cierto?, que le es útil, puede reciclarlo también para la síntesis de las moléculas o la cadena alfa o beta, ¿no es cierto?, de la molécula del procolágeno. Ok, entramos entonces en materia ahora, ¿no es cierto?, del ligamento periodontal. Le hemos hablado de la constitución del ligamento periodontal, ¿no es cierto?,
quién lo forma, quién lo degrada, y tenemos que hablar del ligamento parental. Pero yo quiero hacer un break, son las 12, un minuto. ¿Qué opinan? Catherine, siempre llamo hombro Catherine, voy a tener que aprenderme otro nombre, disculpe Catherine, ¿eh? A Jason, por ejemplo, Israel. ¿Ya dónde está el cruzado aquí, po? El de, ¿cómo se llama? El de la Católica. Yo, Gabriel. Ahí estamos. Cristian. Listo, ya, pues. Hagamos un break. ¿Ok? Ok, profe. Hagamos un break porque es Démosle. necesario, ¿cierto? Yo estoy temprano haciendo clases, más temprano que cuando empezamos nosotros. Y las clases ustedes saben que uno las hace sentado, entonces compresiona las venas femorales y al no impedir el paso del torrente sanguíneo, entonces el volumen que exceso que se acumula sale como agua y se producen los edemas. Es lo mismo que ocurre en la mamá cuando está todo el día parada, o usted cuando trabaje, ¿no es cierto? Si no tiene un sillón para sentarse, pero ahora el sillón odontológico, todos tienen sillones, ¿no es cierto? Para sentarse, el odontólogo trabaja sentado, antiguamente trabajaba parado y genera mucho edema a nivel entonces de los pies, de las extremidades inferiores. Y eso entonces hay que cuidarlo, ¿ok? Por eso son enfermedades o patologías, ¿no es cierto?, de las personas que trabajamos de pie, porque nosotros no hacemos clases sentados. Pero yo he visto algunas personas algunos profesores en la U que hacen clases sentados. Nosotros no, porque tenemos que estar al lado del telón, ¿no es cierto?, de las prohibiciones, porque igual que los anatomistas. Cuando hacen clases tienen que parar porque están mostrando, ¿no es cierto?, las piezas, ¿no es cierto?, musculares, o la inervación, o la vascularización. Ok, ya, 10 minutos entonces. 12:10 nos encontramos. Claro que ya son las 12:05, 12:15. 12:15 nos encontramos. Ok, Ok, profe. Ya, ya profe. está. Nos vemos entonces en 10 minutos más.